Muy bien, entonces, muy bien, entonces vamos a permitir la grabación. Ya está grabando, hermano. Muy bien, hermanos, hoy día es vamos a ver aquí el día, vamos a poner aquí el día, hermanos. Bueno, esta lección es para el 6 de julio del 2024, es la primera lección ya eh, del tercer trimestre, hermanos, ¿no? Ahí está el título. Hoy día es 29 de junio, hermanos. El título de la lección, hermanos, ahí está en la pantalla. A ver, hermanos, si se ve, pueden confirmar leyendo El El comienzo comienzo del del Evangelio. Evangelio. el comienzo del Evangelio, dice hermanos, ¿no? Muy bien. Hay un dibujito aquí en la lección. Vamos a ver aquí. Ahí está. No sé si logran ver el dibujo, hermanos. Sí, hermano, se ve Jesús cuando fue bautizado y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Muy bien, sí, pues hermanos, ahí está. El bautismo del Señor Jesús fue sumergido dentro del agua, ¿no? Le bautizó Juan el Bautista y el Espíritu Santo descendió en forma, no es que sea paloma, sino dice en forma de paloma, ¿no? Es una forma simbólica de hacer ver que Dios está con él. Y el Padre mismo dice, no, este es mi Hijo en quien tengo complacencia, ¿no? Bueno, esto del Espíritu Santo es importante, hermanos, ¿no? Que esté dentro, o sea, con nosotros, o Dios esté con nosotros. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué más dice aquí, hermanos? Em, en esta semana vamos a estudiar aquí el título, el comienzo del Evangelio. Me gustaría que hagan algún comentario, hermanos. El comienzo del Evangelio. ¿A qué se refiere, hermanos, el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Y vamos a ver ahora esta primera lección. El comienzo del Evangelio, dice hermanos. ¿Alguien tiene una idea? Por favor, prenda su micro, participe. Hermano Justo, Mi hermana. bueno, estuve mirando la lección de esta semana y el libro bueno, el folleto empieza a hablarnos acerca de Marcos, ¿cierto? Que es el libro que vamos a estudiar este semestre, que al parecer no fue escrito por Marcos, porque uno pensaría que es lleva el nombre del escritor, el libro. Al parecer lo escribió Pedro. Pero bueno, el asunto es de que empieza a hablarnos de Marcos y después ya más adelante vamos a ver cómo comienza el Evangelio de Jesucristo, es decir, partiendo por Juan el Bautista, que empieza a preparar el camino para Jesucristo, y luego, ¿cierto?, empieza a verse cómo Jesús, después de que es bautizado, empieza a predicar a, a todas las personas, ¿cierto?, el Evangelio de Salvación. Primero, Juan el Bautista dice, arrepentido, ¿cierto? Porque el reino de Dios se ha acercado, ¿cierto? Y Jesús también dice que se arrepientan, pero ahora él es el que se acercó, ¿cierto? Dios se acercó a través de su Hijo Jesucristo. Gracias, hermana, gracias. Sí, pues, Hermano Justo, hermanos, vamos a estudiar el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, decimos, ¿no, hermanos? Bueno, y vamos a ver los textos bíblicos, como decía nuestra hermana. Vamos a ver este asunto, Hermanito, ¿no? Sí, hermana, por favor, eh, participe. el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, dice: aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén, hermanito. Amén, amén, Eso se hermana. encuentra en Marcos 1, 1 al 3. Muy bien, hermanos.
Bien, queridos hermanos, vamos entonces aquí a, a ver, vamos a ver aquí. ¿Listo? Aquí estamos. Los textos bíblicos que se van a utilizar en esta semana, hermanos, para este estudio están en Hechos 13, Hechos 15, Marcos 1, Isaías 40 y Daniel 9, hermanos. Bueno, ujú. Y vamos a ver justamente el texto para memorizar que nuestra hermana ya ha estado comentando. Ahí dice el texto para memorizar y vamos a tratar de este tema, pues hermanos, durante este trimestre. Tal vez vamos a hacer una introducción de lo que vamos a estudiar, hermanos, en este trimestre. Entonces, ahí está el texto bíblico, hermanos. Aquí nos dice Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15, ¿no? ¿Qué dice allí, hermanos? Ya nuestra hermana ha comentado. Dice, después, a ver si algún hermano puede volver a leer, está en la pantalla o de repente en su Biblia, ¿no? Este texto estamos diciendo aquí, primera, no, Marcos 1, 14, 15. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Hay que leer varias veces este texto porque de eso va a tratar nuestra lección y en forma general también, hermanos, para todo el trimestre. A ver, alguien tiene una versión, hermanos, tal vez diferente de la que esté usando. Prenda su micro y lea, hermanito. A ver, en la pantalla está también. Hermano, justo. Sí, hermano Marcelino. A ver, hermanito, puede dar lectura aquí ese texto y vamos a comentar ese texto. No sé si, bueno, la lección dice eso, no, el 14, pero nos estamos saltando 1 y 2 y 3. Puedes leer, hermano, puedes leer. Lee nomás, El, hermano. el versículo 1 dice comienzo del Evangelio. Evangelio es nueva, buena, ¿verdad? De Ajá. Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, lo que Marcos va a relatar es una nueva, un mensaje de buenas nuevas acerca de Jesucristo. Versículo 2 dice, sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Yo estoy por enviar, yo creo que se equivocó allí, no es Isaías, sino que es Malaquías. Está en Malaquías capítulo 3, 1 y dice de esta manera, el Señor Dios Todopoderoso, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto a quien ustedes se complacen. Está hablando de Juan el Bautista. Y el versículo 2 concuerda con eso. Pero la otra parte dice, yo estoy por enviar mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino. Luego, el 3. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Esto sí que yo creo que concuerda con Isaías 43. Vamos a leer a ver cómo dice. Una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Bueno, entonces, esto sí que concuerda con lo que en la entradita de la lección dice de Isaías, ¿no? Por lo tanto, esto es importante hacer notar de que Marcos está poniendo como fundamento del inicio de su carta, no, Evangelio, eh,
levantando en alto un escrito está de los profetas que le antecedieron a él. Es importante, por lo tanto, recién se puede leer el versículo 14, dijo usted. Hermano, ¿justo? Sí, hermano, mi micro lo había cerrado. Hermano, sí, sí, hermano, está muy bien que haya leído los primeros versículos. Sí, en este caso, entonces, el texto que hay que leer, hermanitos, está aquí está la presentación. Ajá, el texto para memorizar, ahí estamos. Es 14 y 15. Capítulo 1, versículos 14 y 15. Ajá. 14 dice en esta versión, la Santa Biblia, nueva versión internacional de Santa Biblia, dice aquí. Bueno, después de que encarcelaron a Juan, se refiere a Juan el Bautista, ¿verdad? Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Esto es lo que dice el versículo 14 y 15. Muy bien, hermanos. Gracias, hermano Marcelino. Sí, pues, hermanos, vamos a concentrarnos en esos versículos, pero vale la pena estos primeros versículos que leyó nuestro hermano, y yo ya lo he abierto mi Biblia. Ahí en la pantalla está, hermanos, ¿no? San Marcos, capítulo 1, o Marcos, ¿no? Y ahí dice en el principio del Evangelio de Jesucristo. Justamente el primer versículo nos está hablando el título de la lección de hoy día. Principio, o no, de toda la semana, ¿no? Principio del Evangelio de Jesucristo, dice, ¿no? El Hijo de Dios, el Hijo de Dios, ¿no? Como está escrito, hermanos, en los profetas, dice, ¿no? He aquí, yo envío mi mensajero. Tal vez aquí, hermanos, nos estamos preguntando, ¿quién está escribiendo acá? Como está escrito, dicen los profetas, ¿no? Alguien está escribiendo bueno, se dice que es Marcos, ¿no? Eso vamos a tratar de ver, ¿no? Porque en la lección introductoria nos habla que realmente sería Marcos el que escribió. Y bueno, aquí dice, como está escrito en los profetas, he aquí yo envío mi mensajero. Bueno, delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Em, bueno, en las profecías hacían alusión a que vendría antes del Señor Jesucristo un mensajero, y ese mensajero es pues Juan Bautista, el que abriría camino, prepararía, ¿no? Todo para la venida de Jesús. Es como que cuentan la historia de que avisaron en cierto lugar que un rey iba a pasar por un pueblo. Así que toda esa población se preparó, pintó sus casas, arreglaron las calles, limpiaron todo, 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 para que pase el rey. Entonces Juan el Bautista, entonces tenía que preparar a la gente, al pueblo de Israel, para la venida del Señor Jesucristo. Es el mensajero, ¿no? Entonces, como está escrito en los profetas, he aquí yo envío mi mensajero, claro, Dios es el que envía, ¿no? Delante de tu faz, dice, el cual preparará tu camino delante de ti, ¿no? Ahí está. Preparará tu camino delante de ti. El 3 dice, voz del que clama en el desierto, ¿no? O sea, eso es lo que Juan Bautista decía, yo soy una voz que clama en el desierto, ¿no? Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, ¿no? Ahí está el mensaje también de Juan Bautista. Entonces, que se prepare el camino del Señor. O sea, que la gente, pues, no, espiritualmente esté preparada, ¿no? Para el encuentro con el Salvador, con el Mesías. Enderezad sus sendas. Y continúa ahí, hermanos, ¿no?
Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Entonces, hermanos, aquí mm, Juan era el que inició bautizando en el río Jordán, y la gente para bautizarse lo que tenía que hacer era arrepentirse para el perdón de sus pecados, ¿no? No habría perdón si no habría arrepentimiento. Y dice, y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Qué les parece, hermanos? Toda la gente salía, no de Judea, de, de Jerusalén, dice, y así bautizaba a Juan Bautista. Y hay más detalles, ¿no? ¿Algún comentario más, hermanos? Y vamos a entrar justamente al versículo que 14 y 15. ¿Algún comentario de parte de ustedes? Hermano Justo, Sí, hermano, sí, hermano. Participe. Dios siempre, no sé en qué profeta menor dice que Dios no hará nada sin antes anunciar sus secretos a través de los santos hombres, los profetas, sus siervos. Entonces Dios antemano anunció a través de Malaquías y Isaías de que debía venir alguien a preparar el camino de la primera venida de Jesús. Recordemos que este camino estaba siendo preparado por Juan el Bautista y también, inclusive, su nacimiento ha sido bastante milagroso, podemos decir, ¿no? Porque sus padres ya eran mayor de edad, bastante avanzada, y la esposa era estéril. Y inclusive el padre dudó de que vendría su hijo y por causa de su duda se quedó mudo. Y cuando nació el bebé, el padre, ¿qué nombre le ponemos? Y el padre, parece que era Zacarías, escribió en un tablero su nombre, Juan, pero ninguno de tus familiares llevan ese nombre, dice, pero él dijo, Juan es su nombre, porque ya de Dios había recibido y justamente recién se le devuelve la voz, ¿no? Del habla porque había dudado. Así de misericordioso es el Señor para con nosotros, para que crezca nuestra fe. Algunas cosas pasan en nosotros y nuestra fe se acrecienta y vamos subiendo de grada en grada para mayor conocimiento de Dios. Entonces Juan el Bautista prepara el camino para la venida del Señor Jesús, pero resulta que cuando culmina ya, cuando Jesús empieza a empezar su ministerio, después del bautismo, sus discípulos van mermando y los discípulos de Jesús iban aumentando y inclusive él dijo de que eh, no soy digno de desatar los, las sandalias de sus zapatos. Bueno, que él era antes que, o sea, Jesús era antes que Juan el Bautista, ¿no? Hizo preparar el camino para la primera venida de Cristo. Y paralelamente, para nuestro tiempo, para la segunda venida de Jesús, la iglesia de la Odisea, en este caso la iglesia del tiempo del fin, la iglesia adventista, tiene también la misión de preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Eso vamos a, seguramente posteriormente vamos a estar ventilando y anunciando que tenemos casi la misma tarea de Juan el Bautista para el último tiempo.
Muy bien, hermano Marcelino, muy bien, muy bien. Los hermanos pueden participar, ustedes también, en, en el estudio de esta lección, hermanos. Y voy a concentrarme ahora en el texto de memoria de, de esta lección, ¿no? Justamente allí dice, después que Juan fue encarcelado, hermanos, a Juan Bautista, Herodes lo encarceló, pues, ¿no, hermanos? ¿Y qué pasa, hermanos? Jesús vino a Galilea, ¿no? O sea, que lo encarcelan a Juan y el Señor Jesucristo, ¿qué hace? Va hacia Galilea predicando, hermanos, el Evangelio, predicando el Evangelio del reino de Dios, ¿no? Entonces yo hago la pregunta, hermanos, ahora sí, para que participe. ¿Qué es el Evangelio del reino de Dios? ¿O qué es el reino de Dios? Porque Evangelio son las buenas noticias acerca del reino de Dios. Entonces, ¿qué entendemos por el reino de Dios, hermanos? A ver si alguien puede participar y decir qué es el reino de Dios. ¿Qué entendemos, hermanos? Y ahí todavía dice el mensaje, ¿no, hermanos? El mensaje, lo que predica el Señor Jesucristo dice, el tiempo, ahí, hermanos, el tiempo dice, voy a aquí bajar, el tiempo se ha cumplido, dice. Ahora, el mensaje también dice que el tiempo se ha cumplido. ¿A qué se refiere, hermanos? El tiempo se ha cumplido, es la prédica del Señor Jesús. Empieza así a predicar, ¿no? El tiempo se ha cumplido. ¿De qué tiempo está hablando, hermanos? Dice que el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Entonces yo tengo que entender qué cosa es el reino de Dios. Y dice que está cerca. Así predicaba, aunque, Hermanito, a ver, aquí, hermanos, un momentito. Sí, sí, hermano Marcelino, un ratito, no va a ser que me esté. Ahí está, Jesús vino a Galilea predicando. Es la prédica del Señor Jesús, eso quería confirmar. Termino, ¿no? Para que participe, hermano Marcelino. El mensaje dice también, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Bueno, ahí están las preguntas, hermanos, a ver si puntualmente podemos dar respuesta a esas preguntas, ¿no? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué quiere decir el tiempo se ha cumplido? Y bueno, entendemos esto de arrepiéntanse y crean en el Evangelio, las buenas noticias. Sí, hermano Marcelino, a ver si da pues, respuesta a sí, el esas preguntas. reino de Dios. El reino de Dios son las buenas nuevas de salvación. Lo que Dios quiere mostrar a la humanidad, otra faceta de lo que el mundo en ese tiempo no habían conocido nada. Pero en sus tiempos de Adán no se conocía el tiempo en que estaban viviendo ellos, en la oscuridad. El profeta dice, luz ha venido a las costas de Zabulón, de la tierra de Zabulón. Cuando Jesús viene, trae la luz del conocimiento del reino de Dios. Lo que quiere decir que si el mensaje santo, que es el Evangelio, las nuevas buenas de salvación, es la luz, quiere decir que ellos estaban viviendo en la oscuridad. Había un reino diferente eh, por el caudillo que es el adversario de Satanás, porque él dice en el desierto de que todo esto ha sido dado a mí, dice. Yo al quien quiero le doy. Si tú postrado te arrodillas delante de mí, yo te lo doy todos los reinos de este mundo. En otras palabras, está sugiriendo, no es necesario que mueras en la cruz. Yo te lo doy todas estas cosas. Entonces, el reino de Dios es el reino de luz, de justicia, de paz, de todos los frutos del Espíritu Santo, pero el reino contrario es de la oscuridad, de la muerte, del llanto, de la desesperación, de todo lo que viene, inclusive la muerte. Entonces, esas dos cosas hay que diferenciar.
Muy bien, hermano Marcelino, ¿no? Está muy claro ahí, hay un punto muy importante acerca del reino de Dios, que es un reino de luz, mientras este mundo es un reino de oscuridad, oscuridad, porque el diablo pues nos ha sumido este mundo en la oscuridad. Y cuando viene el Señor Jesucristo, pues en los evangelios de Juan, por ejemplo, dice que la luz vino a este mundo, pues, ¿no, hermanos? Y la gente que tenía que elegir la luz o la oscuridad. Hay mucha gente que no cree en Jesús, no acepta a Jesús, dice, porque prefiere la oscuridad, ¿no? Vivir en la oscuridad, ¿no? No quiere aceptar la luz, entonces no cree y se pierde, ¿no? Muy bien, entonces el reino de Dios es un reino de luz. Simbólicamente, hermanos, hablando de que aquí está pues la vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, que vendría a ser la luz, ¿no? Vivir obedeciendo, haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, ahí está el reino de Dios que viene a través del Señor Jesucristo. Ahora, la otra pregunta que hacía, hermanos, era, el tiempo se ha cumplido, dice, ¿no? La prédica, dice el Señor Jesucristo, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca, les dice, ¿no? Está cerca. Bueno, entonces, esto que vamos a estudiar, hermanos, es importante. El tiempo se ha cumplido, hermanos. El tiempo se ha cumplido. Aquí está. El tiempo acá dice, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca, ¿no? Y claramente dice ahí, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Bueno, el Evangelio es todo lo que dice la Biblia, pues hermanos, que son las buenas nuevas, ¿no? Entonces, Hermano, el tiempo se ha cumplido. Sí, hermano Celso. tal vez dice cuando el tiempo se ha cumplido, 4000 años o 4 días debía cumplirse hasta ahí, hasta su primera venida. Entonces, a eso tal vez se refiere, como dice Gálatas 4:4 también, ¿no? Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso. Ajá. En verdad, hermanos, esto vamos a resolverlo con las profecías de Daniel, ¿no? Ahí justamente está mencionando de este tiempo, a ver, este tiempo que es, a ver si alguien me ayuda, es las 70 semanas, pues, ¿no? Las 70 semanas. Entonces, había 70 semanas, ¿no? Que da Dios para resolver este problema, ¿no? Del pecado, ¿no? Finalmente, al cabo de estas 70 semanas o antes de 70 semanas, con la venida del Señor Jesucristo, se resolvería este problema del pecado, ¿no? Referido a que Jesús vino justamente para resolver ese problema con su muerte en la cruz. En la última semana, a la mitad de la semana, el Señor Jesucristo tendría que morir. Está escrito eso, con precisión, el minuto, segundo, lo que sea, pero ahí el Señor Jesús tenía que morir. Entonces el tiempo se cumplió, ¿no? Entonces estaban en eso y era la prédica del Señor Jesucristo. Vamos a recordar esa profecía, hermanos, que en esas 70 semanas, que equivalen, ¿no? A cada semana, recuerden, tiene 7 días, y si queremos saber en días, sería pues 70 por 7 sería 490 años, pues hermano. Y esta fecha se cumple indicando cuando comienza, esto es cuando se tendría que promulgar, ¿no? La reconstrucción del templo de Jerusalén, ¿no? Y entonces en las primeras, creo que 7 semanas, se reconstruye y más 72 semanas, el Señor Jesús tendría que ser ungido. Eso está profetizado, sí. Y justamente esas bueno, 7 más 62, 69 semanas. Entonces ahí, y faltaría una semana para 70 semanas.
Entonces, las 69 semanas, hermanos, justamente se cumple cuando Jesús es bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, ¿no? Y en esa última semana, hermanos, o sea, 3 años y medio, el Señor Jesucristo va a predicar. En la mitad de la semana le crucifican, pues, ¿no? Y había todavía la media semana, en años, hermanos, 3 años y medio más, para el pueblo de Israel, el tiempo, ¿no? También para el pueblo. Y sabemos muy bien que el pueblo de Israel no aceptó a Jesús, lo rechazó, prefirieron ir en la oscuridad, no aceptando a Jesús y lo mataron, pues, al Señor Jesús, ¿no? Y en las 70 semanas, pues, el pueblo de Israel, pueblo judío que hoy en día existe, pues fue rechazado por Dios. Entonces, pues el Señor formó justamente la iglesia, en vez de este pueblo de Israel, la iglesia. O sea, simbólicamente la iglesia viene a ser ahora el pueblo de Dios. O sea, espiritualmente diríamos, ¿no? Israelitas espirituales, ¿no? En este caso. Bueno, eh, ahí está. De ese tiempo está hablando, hermanos. Entonces el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean el evangelio. Muy bien, hermanos, de eso vamos a estudiar en esta semana. Vamos a estudiar de este tema, es el versículo para estudiar, ¿no? Bueno, vamos a entonces a continuar, ver los comentarios, hermanos. Bueno, justo antes que entre los comentarios, Ajá. Sigue, sí, hermano, participe. estaba buscando los textos que hablaban sobre, está en Isaías 9:2, dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Esto era la profecía respecto a la venida de Cristo, o sea, el reino de Dios acercado es el reino de luz, de justicia, de paz, de amor. Lo que antes estaban viviendo en la penumbra, en la oscuridad, viene Cristo y les alumbra con su luz. También estaba en Salmos 112:4, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Estas son las profecías que se cumplió cuando Marcos anuncia de que Jesús venía con las nuevas buenas de salvación, con el Evangelio eterno, el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, será bueno que anoten, ¿no? Isaías 9:2, Salmo 112:4, y el cumplimiento está, pues, claro, en Marcos, ¿no? En este caso también hay en Mateo, también hay el cumplimiento, pero sin embargo es bueno siempre citar la palabra de Dios para que la veracidad de las cosas que estamos hablando tenga fundamento de un escrito está. Muy bien, hermano, gracias. Un escrito es muy importante. Y ahí están los textos bíblicos que mencionó nuestro hermano Marcelino, hermanos. Sí, pues yo lo que estoy recordando es lo que dice en Juan capítulo 3, versículo 16. Todo este versículo es bien conocido por todos. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice, ¿no? Entonces, Y como lea, mencionó el hermano, sí, sí, hermano Marcelino, ¿quiere decir algo? siga leyendo hasta el 17, hermano. Ah, sí, sí, entonces voy a aquí, ¿no? Sí, pues, en la Biblia, hermanos, ahí en Juan, vamos a leer, ahí justamente habla acerca de la luz, estoy abriendo aquí, no, estoy en Juan capítulo 1, versículo 1. Y ahí dice, en el principio era el verbo, No, y no, el no. verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Estoy leyendo el primer capítulo, ¿no? Este era en el principio con Dios, hermanos. O sea que el verbo es Jesús,
el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, dice, es Dios, ¿no? Y este era en el principio con Dios. Todas las cosas, hermanos, por Él fueron hechas, o sea, a través de nuestro Señor Jesucristo, todo fue hecho, hermanos, por Él. Y sin Él, hermanos, y sin el Señor Jesucristo, que es el verbo, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿no? O sea, todo fue hecho por Él. En Él estaba la vida, y ahí en el 4 dice, hermanos, y la vida era la luz de los hombres. Ahí está recalcándose, ¿no? La vida, o sea, en Jesús está la vida. Él dijo, yo soy la vida. ¿Qué significa eso? Dice ahí, la vida era la luz de los hombres, ¿no? Y la luz en las tinieblas resplandece. Ahí está haciendo el contraste, hermanos. El cristiano, entonces, si obedecemos, hacemos la voluntad de Dios, estamos en luz, no si tenemos la fe de Jesús. Y la luz, dice, en las tinieblas resplandece. Vivimos en un mundo, entonces, en tinieblas, y si somos cristianos, no haciendo la voluntad de Dios, obedientes, somos una luz en este mundo, hermanos. Mas las tinieblas, dice, no la comprendieron, así dice. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan, Juan el Bautista, ¿no? Ahí también hace alusión, hermanos, a Juan el Bautista, hermanos, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Otra vez aquí, hermano. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, que es Jesús. No, el Señor Jesús es la luz, no. Para que todos creyesen en Él, en Jesús, que es la luz, ¿no? No era Él la luz, es decir, Juan el Bautista no era la luz, sino Juan Bautista lo que hace es que da testimonio acerca de la luz, acerca de Jesús. Entonces dice ahí en el versículo 9, aquel era la luz verdadera, dice, ¿no? O sea, Jesús era pues la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Entonces, si no estamos con Jesús, hermanos, estamos en tinieblas, pues ya, ahí está, claramente, hermanos, por principio. Quien no está con Jesús está en tinieblas. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no los recibieron. O sea, el pueblo de Israel, hermanos, a ellos vino a salvar, pero no les recibieron, pues. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, creen en su nombre. O sea, vivir en la luz es creer en Jesús. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si creemos en Jesús, somos pues hechos hijos de Dios, hermanos, los cuales son engendrados no de sangre, ¿no? Ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, ¿no? Sino engendrados de Dios, pues hermanos, somos engendrados por Dios. Cuando creemos en Jesús, entonces nos convertimos en hijos de Dios. O sea, nos está engendrando Dios, ¿no? Somos engendrados por Dios, es lo que dice aquí el texto bíblico, ¿no? Si creemos en Jesús, somos hijos de Dios, engendrados, dice, por Dios. Y el verbo fue hecho carne, dice el 14, ¿no? O sea, al inicio decían al principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ahí dice, hermanos, el verbo fue hecho carne, o sea, Jesús vino en carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí va aclarando, hermanos, que la gloria de Dios, pues, es el carácter de Dios y esa es, pues, la luz, lleno de gracia y de verdad. O sea, esa verdad, los mandatos del Señor, no, es la luz, ¿no? Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Claro, Jesús pues es eterno, es nuestro Dios. Entonces, aunque en esta tierra nació después de Juan Bautista, pero simplemente el Señor se encarnó nada más, pues, como dice ahí.
y de su plenitud tomamos todos y gracia por gracia. Y así continúa, hermanos, y lo que estaba leyendo, estaba indicando, hermanos, que en mi mente está, es el capítulo 3. El capítulo 3, hermanos, y el versículo, recuerden el encuentro con Nicodemo. A Nicodemo le dicen, no, tú quieres tener la vida eterna, tienes que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Le dice, no, no entiendo, dice, como me voy a meter al vientre de mi mamá y otra vez voy a nacer, ¿cómo es eso? Dice. Entonces, en otras palabras, pues se hacía Nicodemo, que no entendía, ¿no? Le dice, pues que tienes que nacer del agua y del espíritu, o sea, referido, tienes que bautizarte, pues así, como estamos viendo, creer en mí. O sea, Jesús le está diciendo, tienes que creer en mí, ¿no? Como hemos leído, hermanos, el que cree en el Señor Jesús, Dios lo engendra como hijo de Dios. Si creemos en Jesús, somos engendrados y somos hijos de Dios para vida eterna, ¿no? Entonces le está diciendo a Nicodemo, tú tienes que creer en mí, ¿no? Entonces, por eso le da la idea, ¿no? Claramente que recuérdate, pues, de Moisés, que levantó un poste y arriba le puso una culebra, ¿no? Hecha de bronce y los que eran mordidos por serpientes venenosas no podían mirar y el veneno no les mataba, sino que se sanaban del veneno. Un símbolo, hermanos, de que esa serpiente representa en este caso a Jesús, porque él tomaría nuestros pecados, se haría maldito por nosotros, ¿no? O sea, sería pecador por nosotros, cargando su pecado y moriría en la cruz, pues, ¿no? Y mirar a Jesús, o sea, creer en Jesús, así como el veneno, ¿no?, del pecado nos mata a la muerte eterna, mirando a Jesús, creyendo en Jesús, ya no nos mata, pues, este veneno, el pecado, ¿no? Porque Dios nos perdona, ya pagó y tenemos vida eterna. Eso es lo que le dice a Nicodemo, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, hermanos, miren, aquí voy a entrar al capítulo 3 y aquí estoy en el capítulo 3 y de frente entraré aquí al... Bueno, justo. Sí, sí, hermano Marcelino, estoy queriendo ver eso, ¿no? Ya, sí, continúe, hermano. Usted leyó el versículo 16 y el 17 dice de la siguiente manera. A ver, voy a continuar lo que usted leyó. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo. Pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo lo que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Eso es lo que alumbró las tierras de Zabulón, la vida de Jesús, en todos sus hechos de Jesús, en todo su ministerio en esta tierra, desde que se cumplieron los tiempos. Recuerden cuando a su madre le dice, no, hijo, le faltan vino. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Todavía mi hora, el tiempo, ¿no? No se ha cumplido. Tenía que Jesús hacer de acuerdo a las profecías que le indican en la palabra de Dios, por Daniel, ¿no? Entonces, todo lo que Jesús hizo siempre está acorde con la palabra de Dios, con la luz, referente a la luz. Por ejemplo, encuentran a los ciegos, Bartimeo gritaba, Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de él. Le hacían callar, pero él más gritaba, más gritaba.
y cuando se encontró con el rey de la luz, vio gran luz y glorificó a Dios, saltó de alegría. Mis ojos han visto la luz. Eso es espiritualmente. Nosotros también vivimos en las tinieblas, haciendo lo malo. Pero cuando la luz llega a nuestros corazones, empezamos a vivir, a ver los frutos de la luz en nuestras vidas. Que Dios nos ayude a entender esta lección. Muy bien, hermanos. Sí, pues en eso estamos, ¿no? Tratando de entender, ¿no? Esta lección acerca del libro del Evangelio según San Marcos, decimos, ¿no? Y hermanos, lo que yo comentaba, aquí está en el versículo 14, Juan 3:14, y como Moisés le dice, ¿no? Jesús a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así, Nicodemo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En otras palabras, está diciendo, mira, así como la serpiente está en la punta del asta, ¿no es cierto?, del palo, así yo tengo que ser levantado, ¿no? Levantado, hacerse, cargar nuestro pecado y hacerse como la serpiente, ¿no es cierto?, pecador por nosotros, ¿no? Para que todo el que cree, para que todo, que en él cree, esa palabra es importante, hermano, para todo que en él cree, o sea, en el Hijo del Hombre levantado, o sea, en Jesús crucificado, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está, hermanos. La luz es la vida eterna, pues, hermanos. Entonces, la oscuridad es que uno no cree y se pierde. Pues el que cree tiene vida eterna. Y continúa y ahí dice, pues, hermanos, ¿no? Ahí, porque de tal manera, entonces aquí el resumen de toda la Biblia, hermanos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, nos ama tanto a nosotros que estamos en este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree, ahí está la clave, todo aquel que en Él cree, no importa, hermanos, quién sea, todos somos pecadores, hermanos, pero cualquier persona, si cree en Jesús, hermanos, no se va a perder, dice ahí, mas va a tener vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para eso vino Jesús. Y nosotros también, hermanos, estamos acá como luces en esta tierra, no para condenar a la gente, sino para que crea en Jesús y también sea salvo, pues a través de Jesús. El que en él cree, ¿no? Porque, y el 18 dice, el que en él cree, o sea, el que cree en Jesús, no es condenado. O sea, si creemos en Jesús, ya no nos condenan, pues hermanos. No hay, nadie nos puede condenar ya, porque creemos en Jesús. Pero el que no cree, ¿qué pasa con el que no cree, hermanos? Ya es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído, ya pues ya está condenado. Se queda en la oscuridad, ¿no? Y el 19 dice, y esta es la condenación, hermanos. ¿Cuál es la condenación? Uno se puede preguntar. Dice aquí, que la luz vino al mundo, o sea que Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hermanos, los hombres prefieren mentir, robar, estar pues en las cosas de este mundo, los placeres de este mundo. Es la tiniebla, pues eso, hermano, ¿no? Peleándose y tantas cosas, ¿no? La gente dice, no, ¿qué me voy a llevar yo? Lo que tomo, lo que como, la gente dice así. O sea, prefiere la oscuridad, pues hermanos, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, la luz implica pues que tú no mientes, no robas, no adulteras, no codicias, honras a tu papá, a tu mamá, bueno, piensa a Dios en primer lugar, ¿no? Respeta su nombre. ¿No? Y también guardas, ¿no? El sábado como reconocimiento que Dios es el creador. Y ahí está. Esa es la luz, pues, hermanos, es la luz. Caminar en los mandamientos de Dios es andar en la luz, mostrarse carácter y creer en Jesús, ¿no?
es andar en la luz. Entonces, el 19, entonces repito una vez más. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo, todo el que hace lo malo, aborrece la luz y no viene pues a la luz para que sus obras sean reprobadas. Porque hermanos, nosotros que somos también pecadores, nos acercamos a la luz y entonces inmediatamente no vemos nuestra condición, ¿no? Nuestra condición pecadora y nos reprende, pues no la palabra de Dios. ¿Qué pasa, no? Justo me diría a mí, ¿no? ¿Por qué estás andando así? ¿Por qué estás haciendo esas cosas? Me reprende, pues la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ahora si yo quiero seguir en la luz, me arrepentiré, pues, perdóname, Señor, ya no quiero vivir así. Ayúdame, Señor, yo creo en ti. Entonces, pues, andaré pues en la luz creyendo en Jesús, ¿no? Pero ahí la gente, no, pues rechaza la luz, dice, no, yo voy a vivir como siempre he vivido, la costumbre de mis padres, así. Muchos dicen eso, ¿no, hermanos? Dice, pero el que obra verdad viene a la luz, pues, ¿no? El que obra verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, el hacer el bien también, hermanos, es un producto o es una consecuencia, o es un resultado de que Jesús pues está en nuestra vida. Por eso vamos a hacer siempre lo correcto, pues, hermanos, ¿no? Bueno, qué bien, hermanos, que estamos entendiendo respecto al Evangelio, ¿no? Que predica el Señor Jesús, que Él es la luz, ¿no? Y hay que creer en Él. Bueno, ahora, hermanos, vamos a volver otra vez a nuestra lección. A ver, vamos a ver, aquí estamos en nuestra lección. El comentario, ¿no? Entonces, este comentario, hermanos, vamos a dar una lectura rápida y pues ahí es una introducción de nuestra lección. La pregunta que uno también se hace, ¿quién escribió el Evangelio de Marcos y por qué fue escrito, no? ¿Quién escribió el Evangelio de Marcos y por qué fue escrito? Claro, ahí en la Biblia, hermanos, no dice claramente que Marcos escribió esta carta. Entonces, aquí, hermanos, se supone que Marcos es el que ha escrito esto. Entonces, ¿quién era este Marcos? Pues, ¿no? ¿Quién era este Marcos? Bueno, dentro de los textos bíblicos, aquí hay en el comentario, hermanos, que hace, vamos a ver aquí, nos dice, ninguno de los evangelios registra el nombre de su autor. En este caso, esta palabrita, hermanos, siempre hay que poner en su lugar. No es autor, pues el autor de la Biblia es Dios, ¿no es cierto? Entonces lo voy a pintar esto así. Ahí dice, ninguno de los evangelios, hermanos, ¿no? Registra el nombre de su escritor, no autor, porque el autor es Dios, el que ha inspirado, ¿no? La palabra de Dios. Ya, entonces, ahora, el que más se acerca a ello es el de Juan, dice, ¿no? Que hace referencia al discípulo amado, y ahí hay textos bíblicos, hermanos, no respecto a Juan. Aquí dice, vamos a ver, aunque él está con letras pequeñitas aquí, hermano, voy a agrandarlo aquí. En Juan capítulo 21, el versículo 20 y el 24, ahí está, hermanos. Aquí lo voy a agrandar, estas letras, a 36, y lo voy a poner con negrita, y lo voy a pintar con celeste. Entonces, hermanos, aquí dice, Pedro volviéndose, dice, ve a aquel discípulo el cual Jesús amaba, que lo seguía, el que también se había recostado en su pecho en la cena y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Bueno, en este texto bíblico, hermanos, está comentando quién, hermanos, me parece que es Pedro, ¿no? El que está comentando. Porque, hermanos, nuestro Señor Jesús resucitado le buscó pues a Pedro, tuvo un encuentro con Pedro, porque le había negado pues Pedro, ¿no? Y le dijo, me amas 3 veces, ¿no?
Y Pedro le dijo que sí. Entonces apacienta mis ovejas, le dice, ¿no? Entonces, em, entonces le dice Jesús, el Señor, mira, Pedro, tú vas a dar tu vida por mí, vas a ser crucificado, vas a extender tus manos. Entonces, ya bueno, acepta Pedro, ¿no? Pero ahí ve al discípulo amado, ahí estaría caminando, le dice, y, y, ¿y qué le va a pasar a él? Dice. El Señor Jesús le dice, ¿no? ¿A ti qué te importa lo que le pase a Juan? ¿No? Yo te estoy diciendo a ti, tú sígueme, le dice, ¿no? Tú sígueme. Lo que le pase a Juan, no, a ti no te importa, le dice. A veces nosotros también estamos pensando, mirando a otros, ¿no? No, nosotros cada uno independientemente deben seguir al Señor Jesús, ¿no? Y en este texto bíblico, hermanos, eh, aunque aquí está haciendo referencia de que Juan el Bautista era el que se recostaba en el pecho del Señor, no, Juan el discípulo amado, no, aunque inicialmente él era el hijo del trueno, se recostaba en el pecho del Señor Jesucristo, ¿no? No, el que también se había recostado en su pecho en la cena y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? O sea, cuando querían saber quién le iba a traicionar, porque Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Pero ¿quién, Señor? Le dice, ¿no? ¿Quién? Y Juan le dice, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Jesús respondió, ¿no? ¿A quién yo voy a dar este bocado de pan? Y justamente lo entregó a Judas, ¿no? Bueno, no sé si hermanos aquí algo está diciendo del escritor, ¿no? Ayúdenme, hermanos. Acá está hablando del escritor, ¿no? ¿Quién escribió el Evangelio de Marcos y por qué fue escrito? Hermanito, Ninguno de los evangelios. Sí, hermana, a ver si aquí puede aclarar, acá hermanita. dice, ¿quién escribió el Mm, libro de Marcos? Ha ajá. habido cierta confusión sobre quién fue el autor del libro de Marcos, debido a que el libro fue escrito en forma anónima. Muchos han cuestionado quién pudo haber sido el autor. La creencia más común es que fue escrito por Marcos, también conocido como Juan Marcos. Se cree que fue escrito entre el 60 y el 70 después de Cristo. Muchos estudiosos de la Biblia teorizan que Marcos escribió su evangelio mientras estaba en Roma o Siria. Juan Marcos es el autor aceptado debido a su estrecha relación con Pedro y las historias que registra y escribe en el evangelio. Eso es lo que dice acá de quién fue Juan Marcos en la Biblia, ¿no? Muy bien, hermana, gracias. Entonces, hermanos, y el versículo continúa, ¿no? Dice, este es el discípulo que da testimonio, ¿no? Entonces, el discípulo que da testimonio dice de estas, ¿no? A ver, voy a bajar aquí, hermanos. Este es el testimonio, dice que da, bueno, que da testimonio de estas cosas, el discípulo, ¿no? Que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas, dice. ¿A quién se está refiriendo, hermanos? Aquí a Juan, me parece el discípulo amado, ¿no? Como que Pedro estuviera diciendo, no sé, pero aquí no dice exactamente quién es el escritor, pero ahí dice, y escribió estas cosas, dice ahí. Y sabemos que su testimonio es verdadero, pero no hay una precisión, hermanos, ¿no? No hay una precisión de, ¿no? Respecto al... Y hermanos, aquí ¿cómo se llama? Aquí eh, en el comentario, justo lo que la hermana decía, ¿no? Sin embargo, hermanos, miren acá, sin embargo, desde la antigüedad cada evangelio fue asociado con un apóstol, Mateo, Juan, o con un compañero de algún apóstol, dice, ¿no? Por ejemplo, el evangelio de Lucas se lo asocia con Pablo, dice, ¿no? Bueno,
Entonces, cada evangelio se está asociando con algún apóstol, dice ahí, ¿no? Ahí están los textos bíblicos. Leo rápidamente, está con letras pequeñitas para aprovechar el tiempo. Os saluda a Lucas, dice en Colosenses 4:14, el médico amado y demás. Lucas, hermanos, era pues un médico amado y demás. Os saluda a Lucas, el médico amado. Entonces, este libro de Lucas estaría pues escrito por el médico Lucas, el apóstol Lucas. En 2 Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo, toma Marco y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. O sea, Pablo está hablando, ¿no? Que Lucas también estaba con Pablo y pues pedía a Marcos, Juan Marcos, ¿no? Aquel Marcos, ¿no? Que era un ayudante de Pablo, ¿no? Y pues en cierto momento parece que este Marcos no continuó con Pablo, ¿no? Se regresó a Jerusalén, entonces de ahí que Pablo no tenía un buen concepto de este Marcos, ¿no? Porque se había vuelto, pues cuando han ido a predicar, no sé si se habrá desanimado, qué será, ¿no? Bueno, pero al final tuvo otro concepto ya Pablo de Marcos, por eso él pide, ¿no? Tráiganlo a Marcos, ¿no? Porque me es útil para el ministerio, o sea que se reivindicó, pues Marcos, ¿no? Estamos hablando de este Marcos que probablemente ha escrito este evangelio, ¿no? En Filipenses 1:24 dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. No sé si eso algo nos dice, hermanos, pero voy a continuar, hermanos, con el comentario. Bueno, en el comentario, hermanos, dice, al evangelio, bueno, aquí me quedé, al evangelio de Marcos se lo vincula con Pedro. A ver, dice en 1 Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda, y Marcos, mi hijo, también dice, ¿no? Bueno, hay, bueno, una relación, ¿no? De los evangelios con los discípulos. Aunque el autor del evangelio de Marcos nunca da su nombre en el texto, la tradición de la iglesia primitiva, hermanos, indica que se trató de Juan Marcos, un compañero ocasional de viaje de Pablo y de Bernabé. O sea, en parejita iban a predicar, pues, hermanos. Pablo y Bernabé. No, ahí está en Hechos 13, 2 y 5, ¿no? Entonces, hermanos, esto es importante también, hermanos. Vamos a ver aquí, lo voy a agrandar de todas maneras, las letras acá. Y lo vamos a poner con color aquí amarillo. Dice ahí, hermanos, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Aquí hay algunos detalles, hermanos, importantes. O sea, hermanos, en la iglesia allá donde estaba Bernabé, donde estaba Pablo, donde estaba, no, varios personajes estaban allí. Ahí, hermanos, pues trabajaban, ¿no? Para el Señor, ellos, predicando el Evangelio. Y aquí está haciendo alusión que trabajando estos, ¿no? Para el Señor, ¿no? Y estaban ayunando. Entonces dijo el Espíritu Santo. Miren lo que dice la Biblia, hermano. Dijo el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo habla. Aquí quiero hacer alusión, o digo, poner por principio, hermanos, ¿no? Lo que dice la Biblia. Dijo el Espíritu Santo no es una energía, no es una paloma, no es una lengua de fuego. Esos son simbolismos que simboliza al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es el mismo Dios, es el mismo Dios, ¿no? El único Dios, ¿no? Dijo el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que habla y dice ahí a los hermanos de la iglesia, ¿qué les dice?
el Espíritu Santo dice, separadme a Bernabé y a Saulo, dice. No. Entonces hay una parejita. Dios está diciendo, el Espíritu Santo está diciendo, está hablando. Separadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Entonces el Espíritu Santo hablando dice, ya, esta parejita, Bernabé y Saulo, sepárenlo para que vayan a predicar. Y en el versículo 5, hermanos, dice, y llegados ahí, hermanos, y llegados, dice, a Salamina, algún lugar, ¿no? Predicaban pues la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. En primer lugar, no, Pablo y Bernabé predicaban pues en los templos judíos, sinagogas de los judíos. Ahí llegaban y predicaban ahí. Y tenían también a Juan en el ministerio. Era un ayudante, pues Juan Marcos. Juan Marcos. Entonces, este Marcos, el que ha escrito el Evangelio, ¿no? Según Marcos. Es pues, el que se desanimó en el camino, ¿no? Y los abandonó, pues, a Pablo y a Bernabé, ¿no? De ahí que inicialmente Pablo no quería otra vez llevar pues, a Juan, pero Bernabé decía, no, no, sí hay que llevarlo, hasta al punto que se separaron. Pablo ya se fue con otro hermano y pues Bernabé se fue con Marcos, ¿no? Le dio la oportunidad todavía. Y se reivindicó pues Marcos, ¿no? Hermanos, y aquí dice, y luego un asociado de Pedro, ¿no? La iglesia que está en Babilonia juntamente elegida con vosotros os saluda y Marcos mi hijo. O sea que también Marcos era considerado como hijo de Pedro, pues hermanos. El comentario, en primer lugar, hermanos, aprenderemos acerca de Marcos a la luz de lo que la escritura dice de él. Observaremos su fracaso inicial, lo que les decía, ¿no? Y su posterior recuperación. A veces nosotros podemos ser como Marcos, ¿no? Nos desanimamos por alguna razón, pero después nos reivindicamos, pues, ¿no? Así fue Marcos, ¿no? Luego el estudio se desplazará hacia la sección inicial de Marcos. Desde allí, mirando hacia adelante, anticiparemos hacia dónde se encamina la historia. Luego, mirando hacia atrás, consideraremos por qué un misionero inicialmente fracasado y finalmente restaurado, hermanos, no habría escrito un texto como el Evangelio de Marcos. Bueno, esa es la lección, hermanos, para hoy día y dado que ha avanzado el tiempo, nos hemos pasado. Hermana Mónica, por favor, despídanos y mañana continuaremos, hermanos, estudiando. Amén. Vamos a orar, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su nombre nuevamente, mi Señor. Vamos a sus pies, Padre bendito, para rogarle que su Santo Espíritu sea en nosotros. Que lo que vamos a aprender esta semana, mi Señor, acerca del Evangelio de San Marcos, que es su palabra, mi Señor, toque nuestros corazones, mi Señor, que nos inspire, que nos dé esperanza para seguir avanzando en este mundo mientras usted viene, mi Señor Santo. Y queremos suplicar también que en este su sábado, mi Señor, podamos retraer nuestro pie de hacer nuestra voluntad y hacer la suya, mi Señor, y llamarle delicia santa de Jehová, Padre bendito, que podamos gozarnos y hacer de este día un pequeño cielo, mi Señor, que será la vislumbre de lo que viviremos allá con usted, mi Señor Santo. Padre bendito y amado, bendiga a cada familia aquí representada, mi Señor. Sea usted en cada corazón, mi Señor, para que podamos también hablar a otros acerca de usted, para que podamos ser instrumentos en sus manos, mi Señor. Padre bendito, bendíganos, líbranos de todo mal y de toda tentación. Ayúdenos siempre a hacer su voluntad, mi Señor, para honra y gloria de su nombre. Lo rogamos todos, sabemos que no merecemos nada, más lo pedimos en el nombre de su amado nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Feliz Hasta sábado, mañana. hermano.